buenas noches con todos los asistentes que hoy nos acompañan desde diferentes partes de Latinoamérica y del mundo. Mi nombre es Vanessa Villafuerte y tengo el honor de ser la presentadora de esta Masterclass Internacional, parte de nuestro programa Eagle Experience, organizado por Uniandes con alianza de la Universidad México América del Golfo, UMAG de México. Hoy nos convoca un tema de gran relevancia en el área de oncología. Cuidados de enfermería al paciente oncológico con efectos secundarios por antiplásticos. Este espacio refleja nuestro compromiso con la internacionalización que inspira, acercando el conocimiento y la investigación a toda nuestra comunidad académica y profesional. Gracias a todos quienes se han conectado a esta transmisión en vivo. Antes de presentar a nuestro ponente, quiero recordarles que al finalizar la ponencia tendremos un espacio de preguntas. Ustedes pueden participar dejando sus inquietudes a través de nuestro chat o participando directamente solicitando la palabra, pero únicamente cuando ya haya concluido la ponencia. Ahora sí, damos paso a la parte central de nuestro evento. Tenemos el honor de contar con la participación de Francisco Campos Soto desde nuestro país vecino México. Es enfermero general con sólida experiencia clínica y académica. Ha trabajado en el Centro Quirúrgico Angelópolis, donde se desempeñó principalmente en el área de quirófano, instrumentando y circulando procedimientos quirúrgicos, además de colaborar en recuperación y hospitalización. Actualmente labora en el Hospital Centro de Atención Médica, MAC, y combina su práctica asistencial también con la docencia. Es catedrático en la Universidad México Americana del Golfo, donde imparte la materia de enfermería oncológica y previamente fue docente en el Centro Universitario Interamericana, CEUNI Puebla, en asignaturas de urgencias médicas. También cuenta con experiencia en el ámbito escolar como responsable del área de enfermería en el Colegio Juventus. Se distingue por su compromiso, responsabilidad, capacidad de trabajo bajo presión y pasión por la enseñanza, manteniendo una constante actualización en procesos de enfermería. Vamos a dar paso ahora al ponente y que nos pueda impartir todos sus conocimientos. Bienvenido, estimado Francisco. Muchísimas gracias. Buenas noches tengan todos ustedes. Espero que estén bien ahí en casita. Pues vamos a dar inicio a nuestro tema, que es sobre cuidados de enfermería al paciente oncológico con efectos secundarios por antineoplásicos. Es un tema demasiado importante y pues vamos a iniciar con una frase. Siguiente, por favor. Con una frase que nos va a aperturar este amplio conocimiento en este tema, que es de gran utilidad para todos los del área. Y dice así: ¿cuál es? Cuidar a alguien es mucho más que curar una enfermedad, es acompañar al ser humano en su vulnerabilidad. Debemos que recordar que no solo somos cuidadores, sino también somos acompañantes de vida en las enfermedades, en el dolor y en todo lo que esté cursando nuestro paciente. Esta frase la tomé, es una gran representación de que nosotros no solo somos enfermeros capacitados para proporcionar todas aquellas intervenciones de enfermería, sino también somos como acompañantes en todo el proceso del continuum salud-enfermedad. Esto es por Jackson Watson, que él fue uno de los teóricos del cuidado humano en enfermería. Como objetivo general para este tema importante va a ser fortalecer los conocimientos y las competencias del personal de enfermería en el manejo de efectos secundarios derivados por el tratamiento de los antineoplásicos. Como específicos tenemos reconocer los efectos secundarios más frecuentes en aquellos pacientes que están sometidos en alguna terapia por antineoplásicos. Vamos a tener que aplicar los cuidados de enfermería basados en NANDA, NIC y NOC y vamos a promover una atención humanizada y segura. Como introducción, como todos sabemos, que el cáncer actualmente es una de las enfermedades con una alta tasa de morbimortalidad a nivel mundial, no solo en México, ni en Ecuador, ni en Venezuela, ni en algunos otros países. Es a nivel mundial que se están presentando un alto índice de casos de cáncer, ¿sale? Entonces, es de gran importancia estudiar este tipo
de cuidados o de intervenciones que le vamos a proporcionar a nuestro paciente. Otro punto es que los fármacos antineoplásicos es un tipo de tratamiento que destruyen no solo, solo células buenas, sino también células malignas, pero que también afectan demasiado y son citotóxicas para nuestro cuerpo, ¿sale? El papel de enfermería va a ser una clave importante en la detección y el manejo de complicaciones derivadas a este tratamiento. Como una estadística epidemiológica, tenemos que aproximadamente 20 millones de casos nuevos de cáncer a nivel mundial se detectan. La muerte se asocia a la mitad de esos casos que se detectan. 10 millones de los 20 millones que se detectan anual, 10 millones son a defunción y son muertes atribuibles a cáncer. Se proyecta que aproximadamente en el año 2050 el número de casos va a ascender de 33.000 a 35.000 millones de casos nuevos y de 18.000 a 19 millones de muertes al año. Esto por un estudio de la Organización Mundial de la Salud 2020-2025 y tenemos una tablita al lado, una gráfica donde podemos ver y observar cuál es el tipo de cáncer que prevalece. Anteriormente, no sé si recuerdan algunos de ustedes, que el cáncer de mama estaba en la primera lista, en la gráfica, era el alto caso de casos detectados de cáncer de mama era más alto que el de pulmón, pues actualmente el de pulmón es la primera patología de tipo de cáncer que tiene más probabilidad de muertes y más detecciones, seguido del cáncer colonorrectal, que es en tercer lugar, el cáncer de próstata, que es el cuarto, y el cáncer de estómago, ¿sale? Que es el quinto. Esa es una tablita de la incidencia mundial de los cánceres más frecuentes, estimaciones de entre 2022 a 2025. Vamos a mencionarlos. El pulmón, primer lugar, mama segundo, colonorrectal el tercero, próstata cuarto y el quinto estómago. Vamos a tener una breve introducción para que no entrar de lleno al tema de los antineoplásicos y las intervenciones de enfermería. Vamos a dar un pequeño paseíto para algunas definiciones para que recordemos. Vamos a tener como en primera, ¿qué es el cáncer? Bueno, pues el cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de las células. Son aquellas células que tuvieron algún error genético, ya puede ser de factores genéticos o epigenéticos, que por ahí tuvo algún error y hubo una formación anormal de células y que estas van a aparecer prácticamente en cualquier parte del cuerpo. ¿Sale? Este puede ser un tipo de tumor que puede invadir algún tejido circundante y que puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo. Es decir, que el cáncer se puede originar en alguna parte de nuestro cuerpo, como por ejemplo podemos tomar cáncer cérvico-uterino y que al generar y al crecer esas células que tuvieron un error genético mutan y pueden migrar hacia otra parte de nuestro cuerpo. Puede ser pulmón. Esto según la Organización Mundial de la Salud. Entonces tenemos que el cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de células, ¿sale? Que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. En general, vamos a mencionar algunos signos y síntomas de alarma donde podemos acudir al médico a un chequeo, a una capacitación para una detección oportuna. Estos son síntomas, signos y síntomas en general cuando una persona empieza a desarrollar alguna neoplasia. Y como primero tenemos el pérdida de peso de forma inexplicable. ¿Sale? Hay personas que dicen, es que yo repentinamente, de un día para otro, en unas semanas, empecé a bajar mi peso y mi dieta sigue de manera normal y no sé, pero algo me está pasando, me está sucediendo, que yo sigo bajando de peso. La disminución se da entre el 5 y 10% de peso corporal, es decir, que si mi paciente pesaba 50 kilos, pesa 5 o 10 kilos menos. ¿Sale? Otro signo de alarma, que sería síntoma ahí, signo y síntoma, fiebre y sudoración nocturna, comunes en cánceres hematológicos. Claro, al desarrollar algún tipo de leucemia, algún tipo de linfoma,
nuestro cuerpo detecta células anormales, intenta destruirlas, intenta eliminarlas por medio de apoptosis y por medio de la hipertermia y empiezan a aparecer esa fiebre mayores a 38 de forma repentina, viene de sorpresa que a veces estamos bien y al siguiente día tenemos fiebre arriba de 38, alguna hipertermia arriba de 39, de forma que nosotros no podemos detectar algo que decimos, ¿por qué me está pasando eso? Entonces son fiebres inexplicables que aparecen de un día para otro. También otro de los signos y síntomas es la fatiga persistente. Las personas empiezan a cansarse, caminan distancias cortas y tienen la necesidad de tomar algún pequeño descanso, algún lapso de tiempo para respirar, reposar y después continuar con sus actividades. Se sienten con sueño, todo el tiempo están bajos de energía y en algunos casos pues van a presentar algún otro síntoma que es el dolor. Puede ser constante o intermitente, depende de la localización del tumor y afectación de los órganos o huesos. Por ejemplo, si es un osteosarcoma en hueso, pues vamos a tener molestias de dolores en los brazos, aquellas ostealgias que pues, nosotros le llamamos, pero en el paciente le vamos a tener que explicar estos síntomas y signos de alguna forma que él los pueda entender. Cambios en la piel. Va a presentar ictericia, palidez, oscurecimiento, lesiones o enrojecimiento inexplicables. Cuando hay más algún tipo de cáncer a nivel hepático, a nivel vesicular, pues el cambio de la coloración de la piel es más notorio, es color amarilla, como le llamamos, pacientes ictéricos que cambian la piel, incluso el color de la orina es un poquito más concentrada, los tegumentos también en esta parte, pues también son de color amarillo. Alteraciones en heridas o lesiones, úlceras que no cicatrizan o sangrado espontáneo, más en cáncer colorectal, de repente tienen ahí presencia de sangrado fresco en heces fecales. El paciente al ver esto, pues se alarma y es un motivo en el cual acude a consulta. También otro es cambios en órganos o estructuras, bultos o masas palpables, mama, cuello y abdomen. Es más notable en cuello cuando, por ejemplo, tenemos adenopatías ya presentes al tamaño de un limón, que se pueden observar, que se pueden palpar, que son dolorosas, dificultad para tragar cuando tienen algún tipo de cáncer esofágico, tos persistente o cambios de voz según la localización. Por ejemplo, es muy notorio cuando aquellos pacientes que son fumadores crónicos, que por el mismo proceso de la inflamación constante en las cuerdas bucales, en el esófago, pues tienen algún cambio de voz un poco más gruesa, ronquecida, grave, ese tipo de voz va cambiando y que también es muy notorio cuando tienen algún tipo de cáncer de pulmón o de esófago. Hay presencia de sangre al momento de toser, lo que le llamamos hemóptisis. Ese tipo de signos y síntomas de alarma hay que acudir a médico a consulta. Síntomas digestivos urinarios como náuseas, vómito, diarrea o estreñimiento persistente o sangre en orina, la hematuria o la coprorrea. Trastornos hematológicos como anemia, sangrado fácil, cuando el paciente ya tiene una trombocitopenia, moretones o de forma aparente que duermen y se levantan y observan que en la piel tienen pequeños moretones, que es la acumulación de sangre cuando se rompen aquellos vasitos y se queda en la sangre dentro de la piel y se forman unas petequias de color marrón. Síntomas neurológicos que también pueden presentar es como dolor de cabeza persistente, mareos, convulsiones o cambios en la memoria si hay afectación cerebral. Bueno, cuando ya se diagnosticó a algún paciente con este tipo de algún tipo de cáncer, ya sea en cualquier parte de nuestro cuerpo, ya sea gastrointestinal, rectal o en vías respiratorias, como es en caso de pulmón, siempre va a tener un tratamiento. Hay muchísimas opciones de tratamiento, pero la más utilizada obviamente es la cirugía para poder extraer aquella neoplasia que se formó, o también algún tratamiento que también entra la clasificación de los antineoplásicos. Los antineoplásicos es un grupo de fármacos
agentes químicos utilizados para inhibir o detener la proliferación de las células malignas, interfiriendo en su crecimiento y en su división. Estos fármacos nos van a ayudar a eliminar y van a estar clasificados de esta forma. Van a ser citotóxicos o también conocidos como quimioterapias, quimioterapéuticos, que van a ser agentes alquilantes que forman un grupo alquilo para que inhiben el crecimiento de la proliferación celular. Los antimetabolitos, como por ejemplo el metotrexato que se utiliza, que es un inhibidor del ácido fólico, es como una molécula que entra y engaña a la célula, que es un alimento, y absorbe esa molécula en forma de ácido fólico y inhibe su crecimiento. Los derivados del platino, los inhibidores de la topoisomerasa y los agentes antimicrotúbulos, que estos serían en la clasificación de los citotóxicos. Hay otros antineoplásicos hormonales de tipo hormonal que son antagonistas de estrógenos y antagonistas de andrógenos y los análogos de la hormona de las gonadotropinas, ¿sale? Hay otro que antineoplásicos que son agentes biológicos que actúan de forma de interferones o interleuquinas o vacunas. Y algunos otros que son terapias dirigidas como anticuerpos monoclonales, inhibidores de la angiogénesis, que es cuando el fármaco inhibe la producción de vasos sanguíneos o la formación de nuevos vasos sanguíneos, como todo tipo de neoplasia tiene que adquirir formas de alimentarse, formas de crecer, empieza a desarrollar vasos sanguíneos. Bueno, pues este tipo de fármacos, los inhibidores de la angiogénesis, van directamente a inhibir la formación de nuevos vasos sanguíneos. Los inhibidores de la tirosinquinasa y los inhibidores de la proteosomas, vacunas específicas o terapia génica. ¿Sale? Esa se entraría en la clasificación de todos los agentes antineoplásicos, que son citotóxicos, hormonas, agentes biológicos y terapias dirigidas. Todo tratamiento con antineoplásico, como sabemos, es más, todo fármaco tiene efectos secundarios ¿qué es un efecto secundario? Pues es un signo y síntoma ya esperado en base al tratamiento de un fármaco. Un efecto adverso sería un evento no esperado, pero este ya lo esperamos, que también me va a curar ese antineoplásico, pero también me va a causar un efecto secundario. Y estos van a ser, puse acá los más importantes porque hay infinidad de efectos secundarios, pero todos también los cuerpos, cada organismo reacciona diferente a los fármacos, al tratamiento. Conozco pacientes que recibieron quimioterapia de las más agresivas, que no presentaron ningún síntoma de náusea, vómito, nada. Bueno, lo único que sí presentaron fue alopecia, pero de ahí en fuera ningún síntoma. Y es de admirarse ese tipo de pacientes que son de los que menos efectos secundarios presentaron. Pero la mayoría de los pacientes presenta algún efecto secundario y los vamos a clasificar de esta forma, los más importantes y un poquito los más molestos, tanto para el personal de enfermería y para el paciente, que son los gastrointestinales, que son náuseas, vómitos, mucositis y diarrea. Pues las náuseas es la extracción forzada de contenido gástrico, es la sensación que tenemos antes de llegar al vómito. Y el vómito ya sería la salida forzada de todo aquel contenido gástrico, alimento, entre otras cosas ingeridas. Las mucositis, pues es toda lesión en la boca, en la cavidad oral, ya sea por la disminución o el aumento de bacterias o hongos presentes en la boca y diarrea también, que serían dentro de los gastrointestinales. Dentro de los hematológicos tendríamos la neutropenia, la anemia y la trombocitopenia. La neutropenia, pues recordemos que los neutrófilos son un tipo de célula blanca que nos van a ayudar a detectar y a destruir todos aquellos cuerpos extraños que entran a nuestro organismo, en este caso virus, bacterias o algunos parásitos. La anemia, pues recordemos que es la disminución de los glóbulos blancos, de los glóbulos rojos, perdón, que en hombres
pues es de 13 a 17 el valor de la hemoglobina, que ahí se mide en la hemoglobina, y en mujeres es de 12 a 15. La trombocitopenia, pues es la disminución de las plaquetas que nos van a ayudar a coagular. Las cifras normales son entre 150 a 450, que estos serían las afectaciones más importantes en el sistema hematológico. En el sistema tegumentario, pues tenemos algo más notable y algo que baja la autoestima de nuestro paciente, que afecta psicológicamente y es la alopecia. El que se les empieza a caer el cabello, de repente se meten a la ducha y dentro de la ducha pues se les empieza a caer el cabello y o también pueden presentar alguna extravasación, que es porque se les infiltra el quimioterapéutico, el antineoplásico, que se les introdujo dentro del organismo como fines terapéuticos, causa lesiones dentro de la piel, se queda la piel arrojecida, lastimada, incluso también puede ocasionar eritema, que sería una de las formas un poquito más leves que de la extravasación. El eritema no es otra cosa más que el piel enrojecida con sarpullido que puede dar molestias, que puede estar caliente, tiene algún tipo de tumefacción y dentro también vamos a tener principales efectos secundarios en el sistema nervioso como una neuropatía periférica o fatiga. Otros importantes también serían la cardiotoxicidad, la nefrotoxicidad y la hepatotoxicidad, todos los daños cardíacos, los daños a nivel renal y los daños a nivel hepático. Em, Algunos de los antineoplásicos que causan mayormente nefrotoxicidad son los del cisplatino. Nos van a generar mayores daños a nivel en el sistema urinario, renal y vejiga. Y el paciente ahí puede presentar algún tipo de hematuria importante. Vamos a decirle que tiene que ir a consulta, acudir a urgencia, porque eso ya entraría como una emergencia oncológica. O algún fármaco que causa mucha cardiotoxicidad es la desoxirribosina, que es un antineoplásico utilizado, nos va a causar mayor cardiotoxicidad. Ahora sí, vamos a entrar al tema importante y el cual fue la finalidad de esta pequeña masterclass, que son las intervenciones de enfermería basados en la NIC, diagnosticadas en la NANDA, que vamos a tener con este tipo de pacientes. El primero, que es la náusea. En la NANDA está con el código 134 náuseas. Las intervenciones que vamos a ofrecer mediante la NIC en el manejo de la náusea, pues el primeritísimo va a ser evaluar la intensidad, frecuencia y desencadenantes de las náuseas. Puede ser que nuestro paciente al momento de que va a ingerir algún alimento, eh, le provoque esa sensación desagradable, ese reflejo nauseoso, y vamos a ver qué tipo de alimento acá le podría provocar o qué desencadenantes son, a lo mejor los olores, los aromas, los sabores. Algunos pacientes al recibir una quimioterapia refieren que tienen un sabor en boca como si fuera metal o fierro y que al probar cualquier alimento les hable de forma desagradable. Entonces vamos a ver qué desencadenantes tiene nuestro paciente para empezar con ese reflejo nauseoso y vamos a tratar de evitarlos. Otra cosa también sería administrar enteméticos según prescripción médica. El más utilizado en oncología es el ondansetron. Lo vamos a utilizar como un antiemético para evitar que nuestro paciente tenga náuseas. Se ministra antes de iniciar en la quimioterapia y después de la quimioterapia. Las náuseas pueden aparecer a las 24 horas de recibir una quimioterapia o después de las 24 horas. Incluso si pueden aparecer antes, pero esas son náuseas psicológicas porque nuestro paciente a veces está desinformado y escucha plática de los vecinos o de los pacientitos que están al lado que comentan que ellos al recibir su quimioterapia sufrieron un cuadro de náusea severo. Entonces el paciente psicológicamente se mentaliza que al recibir su quimioterapia
va a presentar náuseas, incluso antes de recibir la quimioterapia ya tiene la sensación de vomitar o las ganas de vomitar, ¿sale? Vamos a proporcionar un ambiente tranquilo y cómodo, que no se ponga nervioso, que le vamos a preguntar si a lo mejor si hay ruido, vamos a tratar de cerrar ventanas para que nuestro paciente esté tranquilo, no se altere. Vamos a ofrecer pequeñas cantidades de líquidos claros y alimentos secos. Para mantener la hidratación, evitar olores o estímulos que desencadenen náuseas. También otro va a ser el control del vómito. Vamos a observar la aparición de vómito y si aparecen vamos a registrar la cantidad y contenido, cómo fue ese tipo de émesis, cuánto fue, porque vamos a tener que reponer esos líquidos que nuestro paciente está perdido y vamos a mantener al paciente hidratado. Acá en México existe unos sobrecitos que se llaman vida sueroral. Primero vamos a intentar hidratar a nuestro paciente por vía oral. Si nuestro paciente no tolera la vía oral, entonces vamos a tener que hidratar de forma intravenosa. Vamos a poder colocar a lo mejor una solución Harman, una solución mixta que es cloruro de sodio con glucosa para que nuestro paciente esté hidratado. Vamos a educar también al paciente, vamos a enseñarle estrategias de manejo en casa, cómo comer despacio y evitar alimentos irritantes para que para que no aparezcan estas náuseas. Muchos de los pacientes tienen quimioterapias de forma deambulatoria, toman su quimioterapia y se van a casa, pero en casa presentan estos síntomas. Entonces vamos a educar a nuestro paciente y a los familiares, les vamos a explicar todas las medidas que pueden tomar en caso de que aparezcan náuseas y tener ganas de vomitar y cómo poder evitarlas, qué podemos hacer, a lo mejor la alimentación, qué tipo de líquidos puede ingerir, ¿sale? Ahora, cuando ya aparecen los vómitos, ¿qué intervenciones de enfermería podemos ofrecer mediante la NIC? Bueno, el primero sería el control del vómito. Vamos a proporcionar medidas para prevenir la aspiración, que sería en posición lateral. Hay pacientes que pueden broncoaspirar si están acostados completamente en su camita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar? Una medida que podemos a decirle es, puede estar en decúbito lateral derecho o decúbito lateral izquierdo para evitar que nuestro paciente vaya a broncoaspirar. Vigilar los signos de deshidratación y desequilibrio electrolítico. Vamos a ver que la coloración de la piel, si las mucosas están deshidratadas, si tiene flacidez, en el caso de pacientes ya en la tercera o cuarta década de la vida, si tiene llanto sin lágrimas, vamos a ver todos aquellos síntomas que podamos detectar que nuestro paciente está deshidratado. Por ejemplo, un signo podría ser la hipotensión, la taquicardia. Vamos a ver que nuestro paciente esté consciente, que esté orientado, que pueda deambular bien. Si en este caso, pues el paciente llegara a presentar algún signo y síntoma grave, pues sería llevarlo a urgencias y si está hospitalizado, pues comentarle al médico para que podamos hidratar y reponer esos líquidos que el paciente está perdiendo. Vamos a también a registrar las características del vómito, como el color, la consistencia y la cantidad. Vamos a administrar soluciones orales intravenosas según indicación médica. Vamos a monitorizar el balance hídrico, la ingesta y todo lo que se está ingiriendo o lo que se está introduciendo por vía intravenosa y cuánto está eliminando mi paciente. Vamos a tener un manejo del desequilibrio nutricional, o ingesta insuficiente, ofrecer comidas pequeñas y frecuentes, aunque nuestro paciente tenga vómitos, tiene que de alguna forma alimentarse. Si nuestro paciente puede tolerar la vía oral, vamos a tratar de ofrecer pequeñas cantidades de comida no irritantes. Vamos a favorecer alimentos que el paciente tolere. Si a lo mejor el paciente tiene más afinidad por, no sé, alguna gelatina, algún juguito, eso se los vamos a estar ofreciendo de tal forma que nuestro paciente siempre esté alimentado y siempre esté hidratado. Supervisar el peso y signos de desnutrición.
¿sale? Si nuestro paciente está perdiendo peso importante, vamos a tener que mandarlo a nutrición o vamos a tener que ofrecerle algunos suplementos alimenticios para que el paciente no esté perdiendo peso de forma considerable y que nos vaya a progresar alguna otra patología. Diarrea. Bueno, las intervenciones mediante la NIC para una diarrea puede ser evaluar frecuencia, cantidad y características de las deposiciones, mantener higiene perianal para prevenir alguna irritación, como van a la coprorrea de manera ácida, a veces nos puede generar alguna irritación, alguna laceración que puede convertirse en úlcera perianal y que eso pues también sería un riesgo de infección importante para nuestro paciente. Vamos a tratar de evitar eso, mantener la zona seca, no sé, utilizar un tipo de talco que pueda recubrir esas lesiones en la piel, administrar medicamentos antidiarreicos según indicación médica. En el caso de ser necesario, a lo mejor antibióticos si es una diarrea infecciosa o algunos que absorben más líquidos en el tracto gastrointestinal. Vamos a también evitar alimentos que irriten al intestino, como las grasas, lácteos o cosas muy condimentadas. Vamos a ofrecer líquidos claros y frecuentes para prevenir deshidratación. Otro de los cuidados que podemos hacer es monitorizar ingesta y eliminación de líquidos, administrar soluciones orales o intravenosas según indicación médica y vigilar signos de deshidratación como taquicardia, hipotensión o sequedad en las mucosas. Otra de las intervenciones de la NIC podría ser manejo del desequilibrio nutricional, ingesta insuficiente, ofrecer comidas pequeñas, blandas y frecuentes, favorecer alimentos que el paciente tolere y supervisar el peso y signos de desnutrición. La mucositis. Bueno, la mucositis, como recordamos y mencioné, que son las lesiones en la cavidad oral y qué cuidados vamos a tener. Bueno, las intervenciones en la LIC menciona que el cuidado de la mucosa oral es importante, puesto que también si el paciente tiene una lesión en cavidad oral, le va a costar más ingerir alimentos, a lo que le llamamos disfagia. Vamos a tener una de las intervenciones, va a ser evaluar siempre antes y después de recibir sus quimioterapias esa cavidad oral. Vamos a ver de qué color lo tiene, si presenta sangrado, si a lo mejor tiene lesiones como tipo aftas, el tipo de color que lleva, si es a lo mejor eritomatoso, ictérico. Vamos a ver esa coloración en cavidad oral. Le vamos a explicar a nuestro paciente que mantenga una higiene oral frecuente, que es el tipo de cepillo que debe de utilizar, de preferencia es de cerdas suaves. Si va a utilizar algún tipo de enjuague bucal, pueden ser enjuagues bucales sin alcohol. Aplicar geles o enjuagues terapéuticos según indicación médica. El más prescrito es nistatina, que son colutorios que se eh, ingieren 10 mililitros, se hace un gárgaro o buches en boca y se escupe, o incluso si el paciente es pediátrico y se lo pasa, pues no pasa nada. Evitar alimentos muy calientes para que nos vayan a ulcerar o lesionar la cavidad oral, ácidos o picantes, que en Latinoamérica consumimos mucho el picante, forma parte de nuestra dieta y pues vamos a tratar de decir al paciente que disminuya ese tipo de alimentos, ese tipo de picantes muy extremos, que si puede tolerar un poquito para quitar ese antojo que a veces tiene, lo puede hacer, pero no de forma excesiva. Tratar de evitar alimentos muy duros y que puedan lastimar nuestra cavidad oral. Cuando ya el paciente tiene alguna lesión en boca, presentan ya dolor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué intervenciones podríamos hacer cuando nuestro paciente ya está manifestando dolor? Bueno, pues vamos a evaluar la intensidad. Podemos utilizar la escala visual análoga de 9 a 10. Le preguntamos a nuestro paciente que del 1 al 10 cuánto de dolor está presentando y las características del dolor oral. Administrar analgésicos según indicación médica y aplicar medidas no farmacológicas como enjuagues fríos y compresas suaves.
¿sale? Manejo del desequilibrio nutricional por la ingesta insuficiente, son los mismos alimentos, ofrecer alimentos blandos, fríos o líquidos nutritivos, fáciles de tragar o de digerir, ¿sale? Favorecer suplementos nutricionales si es necesario. Los más conocidos son el Ensure, el Kasek, que pueden ser suplementos que se pueden complementar con nuestra dieta, registrar el gesto de alimentos líquidos y supervisar signos de desnutrición. ¿Qué vamos a hacer más? Educar a nuestro paciente, enseñar al paciente medidas del cuidado oral en casa y explicar la importancia de la hidratación y evitar todos aquellos irritantes. Neutropenia. Pues como mencionamos, la neutropenia, los neutrófilos son un tipo de célula blanca que nos van a ayudar a combatir algunos agentes extraños que nos pueden causar infecciones. El valor normal va de 1500 a 8000 unidades por litro de neutrófilos que vamos a tener presentes en sangre y que al disminuir estos pueden aparecer infecciones. ¿Qué vamos a hacer? Prevenir infecciones, como cuáles o qué medidas vamos a hacer y qué signos pueden presentar nuestro paciente. Vamos a evaluar signos de infección como fiebre, escalofríos, enrojecimiento y secreciones. Vamos a mantener un aislamiento según el protocolo, si es necesario, cubrebocas, guantes, el uso lavado frecuente de manos, tanto del paciente como del personal que lo atiende. Evitar contacto con personas enfermas, si alguna persona en casa tiene fiebre, por, no sé, un proceso infeccioso, ya sea viral o gastrointestinal, que ahí tiene un problema gastrointestinal, pues vamos a tratar de que esa persona tenga contacto con nuestro paciente, porque evidentemente tiene menos células que la puedan defender de alguna enfermedad. Desinfectar superficies y objetos de uso frecuente. Vamos a educar a nuestro paciente, le vamos a enseñar todas estas medidas de prevención de las infecciones en casa, le vamos a explicar la importancia de reportar cualquier signo de infección. El más importante yo creo que sería fiebre. En algunas infecciones también se presentan diarrea o tos. Entonces vamos a decirle a nuestro paciente que se tiene que aislar y que tiene que ir a consulta para recibir algún tratamiento complementario. El apoyo emocional, le vamos a brindar información clara sobre el riesgo de infección, ofrecer apoyo psicológico y seguridad al paciente. Otro de los efectos secundarios por la mielosupresión que tienen este tipo de tratamientos antineoplásicos es la anemia. ¿Qué intervenciones podemos ofrecer mediante la NIC? Manejo de la fatiga, evaluar signos de fatiga, debilidad, mareos y palidez. Vamos a planificar actividades alternando reposo y actividad física ligera. Vamos a administrar suplementos o medicamentos según indicación médica. Algunas son hierro, en casos más graves son transfusiones sanguíneas, manejo de la perfusión tisular, de la oxigenación, monitorización de signos vitales y saturación de oxígeno. Si nuestro paciente empieza a desaturar, vamos a tener que proporcionar oxígeno suplementario en fase uno, fase 2 o según la que el paciente requiera. Evaluar signos de hipoxia como taquicardia, disnea o confusión. Vamos también a educar a nuestro paciente, enseñarle al paciente sobre la dieta rica en hierro, qué alimentos son ricos en hierro, en este caso los alimentos verdes como acelgas, espinacas, algún tipo de quelite, como rábanos o algunas otras cosas que son ricos en hierro y vitaminas. Explicar la importancia de cumplir con la medicación prescrita para que el paciente no pueda caer en anemia, que es la disminución de la hemoglobina. Podría ser en hombres, como lo comentamos, es de 13 a 17 y en mujeres de 12 a 15. Trombocitopenia, que es la disminución de las plaquetas y que puede bueno, puede presentar el paciente ahí a algunos problemas plaquetarios que nos pueden condicionar a hemorragias y que su signo son formaciones rosáceas o moraditas en la piel, puntos que aparecen de forma esporádica en la piel
¿Y cómo las vamos a prevenir? Bueno, con una prevención de hemorragias, vamos a vigilar signos de sangrado como hematomas, petequias, sangrado nasal o gingival. En caso de sangrado nasal que no pare por medio de presión, pues ir a urgencias para que tengan apoyo. Sangrado gingival que puede generar mucha molestia y que no puede parar. Vamos a evitar procedimientos invasivos que no sean de forma innecesaria. Tal vez hay pacientes que no sienten nada, no tienen efectos secundarios en alguna quimioterapia y tienen su vida, tratan de hacer su vida de forma normal y cargan cosas pesadas y al momento de que descansan y aparecen, ya aparecen esos moretones, esos hematomas. Vamos a tratar de decirle que no hagan cosas o procedimientos invasivos innecesarios, utilizar cepillos de dientes, bueno, cerdas suaves para dientes, para no lastimar nuestras encías, evitar rasurados agresivos para no lastimar la piel. Vamos a educar a nuestro paciente, enseñarle las medidas para prevenir traumatismos, explicar la importancia de reportar cualquier sangrado o moretón y el monitoreo hematológico, controlar el recuento plaquetario según indicación médica y registrar y reportar cualquier cambio significativo. Recordemos que los valores normales van de 150 a 450. La alopecia. Bueno, la alopecia es un efecto secundario en la mayoría de los citotóxicos y que afecta mucho nuestra imagen corporal. Tiene muchísimos trastornos psicológicos nuestro paciente o tiene afectaciones emocionales, se siente mal y llega a formas de cubrir, ¿no? Le dan menos inseguridad el que a veces no tenga el paciente su cabello, pero le tenemos que explicar que el cabello al recibir, bueno, su tratamiento antineoplásico, en este caso con algún citotóxico, pues evidentemente se le va a caer, pero que al terminar su tratamiento le vamos a explicar que ese cabello va a crecer y empieza a crecer a partir de los 3 meses. ¿En qué tiempo se nos empieza a caer? Bueno, a partir de la primera semana. Al cumplir la semana, el paciente se va a empezar a perder cabello, le vamos a explicar que no se espante, que a lo mejor en la ducha se le puede empezar a caer al paciente. Muchos pacientes antes de llegar a pasar por ese proceso deciden cortarse el cabello para que no sea tan aparatoso el ver que se les cae demasiado cabello cuando se están duchando. Entonces, vamos a evaluar la percepción del paciente sobre la pérdida de cabello, vamos a brindar apoyo emocional y la escucha activa, seguir uso de pelucas, pañuelos o gorros según preferencia del paciente. Hay paciente que dice, yo quiero estar así, yo me quiero quedar así. Hay paciente que decide cubrirse la cabeza con algún gorro, algún turbante y se protege, bueno, la parte de la cabeza para que no se le vea esa alopecia, la pérdida de cabello y vamos a también a fomentar la aceptación de la imagen corporal. Le vamos a decir que es un proceso transitorio, que en el transcurso de la semana, bueno, de los meses al terminar su tratamiento, ese cabello va a crecer. Vamos a enseñarle al paciente el cuidado del cuero cabelludo, el lavado suave, que evitar calor excesivo y productos agresivos. Le vamos a decir que al momento de enjuagar o enjabonar el cabello, pues lo haga de forma ligera, con delicadeza, que no lo haga de forma brusca, porque si no vamos a hacer que nuestro paciente se le caiga más rápido el cabello. Le vamos a explicar que la alopecia puede ser reversible según el tratamiento. También la extravasación, esto era lo que lo comentaba, es un riesgo de lesión tisular que va a tener nuestro paciente al recibir citotóxicos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué manejo le vamos a dar a una extravasación? Pues vigilar el sitio de infusión constante durante la administración de medicamentos vesicantes, detener la infusión inmediatamente si hay signos de extravasación. ¿Cuáles serían esos signos? Pues dolor, edema o enrojecimiento, aplicar medidas según protocolo como frío o calor local según tipo de fármaco y vamos a documentar el evento y notificar al médico. Vamos a prevenir esas lesiones tisulares, vamos a utilizar técnicas de punción venosa seguras, vamos a tratar de no estar venopuncionando a nuestro paciente. Vamos a elegir sitio de infusión, el sitio de inserción de nuestra
para la aplicación de nuestro quimioterapéutico, que sea segura. Vamos a tratar de cambiar ese catéter según la indicación y vamos a utilizar algún calibre que no lastime la vena. Si tenemos una vena que ya es demasiado delgada, que no se puede observar bien, vamos a utilizar algún catéter de más corto, más delgadito, para que no podamos extravasar esa vena, ¿sale? Eritema. Bueno, el eritema pues es la formación roja o el enrojecimiento de la piel que vamos a tener en un efecto secundario en la aplicación de algún antineoplásico. ¿Qué cuidado le vamos a proporcionar? Evaluar la extensión, la localización, color y temperatura de la piel afectada. Vamos a mantener la piel limpia y seca, hidratada también. Aplicar lociones o cremas protectoras según indicación médica si utilizamos algún protector solar, de preferencia que sea con FPS mayor a 30, evitar ropa o materiales que irriten a la piel, que se esté rozando, que esté friccionando y que pues, nos pueda generar alguna irritación y que llegue al eritema. Alguna algunos pacientes presentan algún tipo de dolor que es manifestado como la comezón y tiene esa necesidad de rascarse. Le vamos a explicar a nuestro paciente que nos esté rascando, que nos esté friccionando porque nos puede generar lesiones. Vamos a evaluar la intensidad de ese dolor o malestar cutáneo. Vamos a aplicar medidas de alivio según indicación médica. Pueden ser compresas, medicamentos tópicos que son antihistamínicos, que nos pueden ayudar a disminuir la sensación de comezón o picazón en la piel. Vamos a educar a nuestro paciente, le vamos a enseñar al paciente a vigilar cambios en la piel y reportar empeoramiento, que vamos a explicarle para prevenir irritación y, bueno, qué cuidados va a tener para prevenir la irritación y favorecer esa recuperación. Ahora, cardiotoxicidad. La mayoría de los fármacos citotóxicos, bueno, no todos, en específicamente uno, la desoxirribosina, es un medicamento que causa altamente una cardiotoxicidad y que va a perjudicarnos en todo el riego de la perfusión tisular ineficaz, ¿sale? Entonces, uno del diagnóstico NANDA que se utilizaría sería riesgo de perfusión tisular ineficaz, y las intervenciones mediante la NIC sería un monitoreo cardiovascular. En primera instancia vamos a vigilar signos vitales como cuál es presión arterial, frecuencia cardíaca, ritmo cardíaco. Vamos a observar signos de insuficiencia cardíaca como disnea, edema periférico o fatiga, que nuestro paciente pues ya se está edematizando, edematización periférica. Podemos evaluarla con la escala Godek. Vamos a ver cuántos segundos tarda en borrarse la huella dactilar que formamos al momento de presionar mano o pie, y vamos a registrarlo y vamos a tomar, no sé, aplicación de antidiuréticos o algún tratamiento cardiológico. Vamos a controlar un electrocardiograma según la indicación médica. Vamos a valorar cómo salió nuestro electrocardiograma. Vamos a administrar medicamentos cardioprotectores según la indicación, evitar esfuerzos físicos excesivos durante la fase de riesgo, y vamos a enseñarle signos y síntomas de alarma a nuestro paciente, en cuáles puede acudir al médico o reportarlo al médico de inmediatamente en caso de que esté hospitalizado. Uno puede ser el dolor torácico, palpitaciones o dificultad respiratoria. Vamos a explicarle por qué tiene importancia reportar cualquier cambio cardiovascular, ¿sale? Nefrotoxicidad. Vamos a aplicar un diagnóstico de NANDA, riesgo de función renal deteriorada. Hay fármacos como el cisplatino que son muy nefrotóxicos. Entonces, esos fármacos dañan demasiado el tracto urinario y provocan demasiadas lesiones, ¿sale? Vamos a monitorear nuestra función renal, vigilar signos de disminución de la función renal como liguria, edema, cambios en el laboratorio. En este caso nos vamos a fijar en el BUN,
Y en la creatina vamos a controlar la ingesta y eliminación de líquidos, vamos a cuantificar cuánto está ingresando a nuestro paciente y cuánto es lo que está eliminando. Evaluar presión arterial y signos de sobrecarga de líquidos. Vamos a aplicar una intervención CNIT de prevención de daño renal, que es administrar líquidos según indicación médica para mantener la perfusión renal y evitar fármacos nefrotóxicos adicionales. Educación para la salud, enseñar al paciente la importancia de hidratación adecuada y explicar signos de alarma de la disminución de la diuresis, hinchazón o fatiga. Y ya por último tenemos la hepatotoxicidad, que es el riesgo de función hepática. Como sabemos, todo medicamento, todo lo que se ingresa a nuestro cuerpo para tratar alguna neoplasia, de alguna forma tiene que eliminarse. Algunos fármacos se eliminan en hígado y algunos se terminan de eliminar en sistema urinario renal. Las intervenciones que podemos aplicar es el monitoreo hepático, vamos a vigilar la disfunción hepática, la coloración de amarillenta de la piel, la ictericia y la mucosa y la fatiga. También lo podemos controlar con pruebas de laboratorio, con pruebas de funcionamiento hepático para ver las ALT, la bilirrubina y las AST, ¿sale? Prevención del daño hepático, vamos a administrar medicamentos hepatoprotectores según indicación médica, vamos a evitar fármacos o sustancias hepatotóxicas adicionales como es bien conocido el paracetamol, es un fármaco que nos ayuda para muchísimas patologías, pero sabemos que es muy hepatotóxico, entonces si tenemos algún fármaco que está dañando nuestro sistema hepático o sistema biliar, vamos a tratar de evitar ese tipo de fármacos. Vamos a fomentar una dieta adecuada baja en grasas y toxinas y vamos a educar a nuestro paciente. Le vamos a enseñar signos de alerta, que si nota algún cambio en la orina oscura, si su piel empieza a ponerse amarilla, si tiene una fatiga intensa, le vamos a explicar que reporte al enfermero o la enfermera o en este caso al médico también. Explicar la importancia de cumplir tratamientos y evitar alcohol o medicamentos sin indicación. Como conclusión, bueno, es de gran importancia que el paciente oncológico lo veamos y lo tratemos más allá de sus síntomas. Lo tenemos que escuchar, acompañar y brindar seguridad frente a los efectos de los antineoplásicos, puesto que estos van a generar infinidad de efectos secundarios, síntomas que son desagradables para el paciente, que merman la calidad de vida que tiene, que empeoran la sintomatología de su padecimiento y que, bueno, nuestras intervenciones de enfermería van a marcar una diferencia, aliviando el sufrimiento y fortaleciendo su esperanza de vida, recordándonos que la humanidad y la ciencia juntas transforman la vida de quienes luchan contra el cáncer. Tenemos que ser muy empáticos, puesto que el paciente está pasando por un momento muy difícil, tiene muchísimos cambios a nivel corporal, a nivel psicológico, incluso a nivel familiar y económicos, porque el cáncer es una de las enfermedades que también económicamente desgasta demasiado. Hay personas que tienen la posibilidad de pagar tratamientos costosos, buenos y que la atención médica sea de calidad. Y yo creo que no debería de haber ninguna diferencia entre el tratamiento privado y el tratamiento público. Debe de ser igual a todos. Vamos a dar inicio al espacio de preguntas con las inquietudes que nos han dejado en el chat en vivo. Estimado Francisco, la primera pregunta que me hicieron llegar fue, ¿cuáles son los beneficios, tanto en el ámbito laboral como académico, al cursar la maestría en enfermería con mención en enfermería oncológica? ¿Cuáles son los beneficios? Muchísimos. Siempre he dicho que una de las especialidades o maestrías donde se adquiere mayor conocimiento es en el área de oncología. Tiene uno que estudiar demasiado, los conocimientos que quiere uno adquirir, que debe uno de adquirir, deben de ser amplios, porque es tanto de la parte farmacológica, procesos fisiológicos, cambios y vaya, es un área de mucho estudio,
de mucho enfoque, de mucho conocimiento. Aparte que es uno de los, es donde tiene uno contacto, yo creo que con una de las patologías más dolorosas, tanto a nivel emocional como en malestares físicos, desde el dolor. Yo creo que muchos de nosotros tenemos miedo al sufrimiento y que cómo lo relacionamos el sufrimiento por medio del dolor y cómo el saber cómo tratar este tipo de síntomas y cómo ayudar, se necesita una amplia gama de conocimientos y estudiar demasiado es uno de los retos importantes al estar en una maestría como esta. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta que nos hicieron llegar es, ¿por qué cursar una maestría en enfermería con mención en enfermería oncológica representa una oportunidad clave para impulsar cambios significativos en la atención de pacientes oncológicos, especialmente en aquellos que enfrentan estos efectos secundarios de los tratamientos antineoplásicos? ¿Por qué cursarlo? Porque tiene una amplia gama de desenvolverse tanto laboralmente. Puede ser en ámbito hospitalario, puede ser en el área de quirófano, puede ser en el área de la docencia, en capacitación, en la consulta externa. Tenemos un amplio panorama en cuestiones laborales para poder desempeñarnos. ¿Por qué es importante, bueno, contestando la siguiente, ¿por qué es importante más específicamente en antineoplásicos? Porque los antineoplásicos son los que más efectos secundarios ocasionan a nuestro paciente. Son, como lo mencionábamos en la masterclass, sí aliviamos y tratamos e impedimos la proliferación de células, pero también generamos síntomas a nuestro paciente. Entonces, es importante saber cómo tratarlos y cómo manejarlos. Me hicieron llegar otra pregunta por interno, es ¿por qué es importante la actualización constante en el manejo de los efectos secundarios por tratamientos antineoplásicos y cómo esta maestría mantiene al día el conocimiento de las personas? Como sabemos, la ciencia, la medicina siempre avanza, se descubren cada vez nuevos fármacos. A través de los tiempos, los fármacos y los tratamientos ofrecen una mejor calidad en las personas y ha disminuido considerablemente los efectos secundarios. Es importante estarse capacitando constantemente para estar actualizados y saber qué tipo de fármacos está administrando nuestro paciente y los efectos secundarios que esto le puede ocasionar. Recalco, a través de este tiempo, los efectos secundarios han sido disminuyendo porque contamos con mayor tecnología y mejor elaboración y mejores pruebas y métodos de investigación que se aplican antes de que el fármaco pueda ser utilizado en humanos. Perfecto. Reiteramos un especial agradecimiento al docente Francisco Campos Soto por compartir con nosotros su experiencia y conocimientos. Les recordamos que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Todas nuestras masterclass van a ser colgadas en la plataforma para que las puedan revisar las veces que ustedes deseen. Les agradecemos por acompañarnos un miércoles más en nuestra masterclass y nos vemos en una próxima edición del Eagle Experience. Muchísimas gracias.